Hola a todos, bienvenidos a una nueva receta de Enka Cocina. Mirad qué delicia de pastel de verduras que he preparado hoy. Se ve súper apetitoso. Ya veis el queso crujientito por encima y completamente lleno de verduritas. Una receta ideal para todas las edades y perfecta para ir introduciendo nuevas verduras a los que sean un poco más reacios a comerlas. Así que ya no me entretengo más y empezamos. Vamos a necesitar un calabacín, una berenjena, una cebolla morada, de 2 a 4 zanahorias, dependiendo el tamaño. En esta ocasión las mías eran más bien pequeñas, así que usé 4. Un pimiento verde, que yo lo tenía congelado, por eso lo veis así ya cortado en tiras. 7 huevos, 200 ml de leche, queso rallado, sal, pimienta negra y una cucharadita de cúrcuma. Vamos a empezar, como siempre, preparando los ingredientes. Ya veis que estoy cortando el pimiento que tenía en tiras, pues lo corto en cuadrados. Cogemos la berenjena y le vamos a cortar los dos extremos. Y ahora la vamos a cortar en rodajas. Una vez la tenemos en rodajas, pues mirad, la vamos a cortar en cubitos. ¿Veis? Así, de esta manera, y los vamos dejando en un recipiente. Pues aquí ya la tengo lista y ahora continuamos con el calabacín, que también le vamos a cortar los dos extremos y al igual que la berenjena lo cortamos en rodajas y luego en cubitos. Tenemos que cortar las verduras de forma que queden todas más o menos de la misma medida. Que también, si no queréis hacer tantas cantidades, utilizáis solo la mitad de los ingredientes y os saldrá un pastel más pequeño, depende de para cuántas personas sea. Tenemos el calabacín listo también, así que vamos con la zanahoria. Y lo mismo, la cortamos en rodajas y si algunas partes son más grandes que otras, pues también las cortamos en cubitos más pequeños. Y con este pastel tenéis para 8 personas y salen unos trozos bastante hermosos. Yo he utilizado un molde de 20 centímetros. Bueno, pues ya vamos con la cebolla y lo mismo, la cortamos en cubitos pequeños. Y ya tengo la sartén con aceite caliente y voy a empezar sofriendo el pimiento, que como veis salta un poco el aceite, pero es por el agua del pimiento que estaba congelado. Añadimos el calabacín, la zanahoria y la cebolla. Vamos a sofreírlo un poco y la berenjena aún no se la añado porque como absorbe tanto aceite, prefiero que primero se sofrían las demás verduras y la última ya la berenjena. Y en este punto le añadimos la berenjena. Agregamos una cucharadita de sal y vamos a ir mezclando y sofriendo. Y le agregamos también pimienta negra al gusto. Y cuando las verduras ya estén listas, apagamos el fuego y reservamos. Tengo un molde preparado que le voy a colocar papel de hornear en la base y en los laterales. Os aconsejo que si tenéis un molde que no sea desmoldable, lo utilicéis. Con este mío, al echarle las verduras con el huevo se salía por la parte que se desmolda y tuve que trabajar muy deprisa para no perder demasiado huevo. Así que ahí va mi consejo para que trabajéis con más tranquilidad este pastel. Como veis, recorto el exceso de papel y lo voy a engrasar un poquito con mantequilla en los laterales para que el papel se agarre bien al molde.
Y veis, incluso intentando sellar bien el molde, el huevo se salía igual. En fin, una vez listo, vamos a preparar el pastel. Nos vamos a colocar los huevos en el bol. Añadimos una cucharadita de sal, ahí va media y otra media. Una cucharadita de cúrcuma, pimienta negra al gusto, batimos un poquito los huevos y mezclamos con las especias. Le agregamos la leche, ahí batimos bien. Y mirad que me traigo para acá las verduras y las vamos a incorporar a los huevos. Mezclamos todo bien y por último le vamos a agregar queso rallado y la cantidad de queso que queráis. Contra más os guste el queso, pues más le ponéis. Bueno, y ahora viene la parte que yo tengo que trabajar rápidamente y voy a colocar la mezcla en el bol. Y si veis, por el lateral se empieza a salir el huevo ya. Así que lo coloqué en una bandeja de horno para no liarla demasiado con el huevo. Y por encima lo vamos a cubrir bien con más queso rallado. Ahora nos lo llevamos al horno ya precalentado a 180 grados durante 45-50 minutos. Y pasado el tiempo, mirad la pinta que tiene tan espectacular. Cuando se haya enfriado un poco, lo desmoldamos y lo dejamos reposar y enfriar un poco más en una rejilla. Si os está gustando la receta, ya sabéis que le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Si utilizáis un molde no desmontable, veréis que le podréis dar la vuelta fácilmente también, así como estoy haciendo yo ahora con un plato. Le acabamos de sacar el papel y le volvemos a dar la vuelta en el plato donde lo vayamos a servir. Y mirad qué bonito que queda. Voy a cortar un trocito y yo me voy a comer unas fresitas también que me encantan. Mirad la pinta que tiene por dentro y el queso que le hemos puesto por dentro le da un toque más sabroso. Y está buenísimo. Y otro día más os dejo con otra receta con la que podréis sorprender, porque ya veis que la presentación del pastel es muy bonita. Así que como siempre espero que lo probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.